Todo tuyo, Mati. Venimos haciendo, esperamos que el desafío que mandamos haya sido de bendición, que no sé, la palabra de Dios igual trae como cosas a la memoria y también de repente uno se da cuenta de ciertas conexiones a veces cuando uno está escribiéndole, así que esperamos que haya sido de bendición. Vamos a continuar con el estudio, pero antes quiero partir haciéndoles una pregunta. Y la pregunta que les quiero hacer es que, o más que una pregunta, quiero que piensen quizás en alguna persona que ustedes conozcan, y probablemente conocen a una persona así con las características que les voy a dar ahora, una persona que lleve una vida aparentemente buena, pero que no sea cristiana. ¿A qué me refiero? Yo sé que en nuestros círculos muchas veces conocemos a gente que aparentemente sigue las leyes del país, aparentemente o moralmente se ve bueno, intenta hacer el bien una persona, no sé, amable, una persona generosa, una persona simpática, de repente, que nosotros conocemos, un vecino, un familiar, un compañero de curso, de trabajo, yo sé que hay ese tipo de personas, pero que no conocen a Cristo, no conocen a Cristo. No sé si les ha pasado esto, pero de repente cuando nos encontramos con este tipo de personas que aparentemente como que tienen pinta como que podrían convertirse en cristianos. De repente pensamos en ese tipo de personas y es como, él sería como un buen cristiano si conociera a Cristo, le falta como conocer a Cristo nomás, pero sería un excelente cristiano. Y pensamos de esa forma cuando relacionamos a ese tipo de personas, a esa persona aparentemente buena. Y eso de repente nos motiva quizás como a predicarles. Sentimos como, hoy tengo que intentar predicar a esta persona porque él debiera conocer a Dios porque él tiene pinta como que va a ser un buen cristiano. Sin embargo, esa actitud no la tenemos normalmente con todo el mundo, con todas las personas que nos rodean. Y ahora quiero ponerle quizás la ilustración inversa, el ejemplo inverso, pensar en una persona que conozcamos nosotros que lleva una vida quizás sin control, una vida con excesos, una vida en contra de la ley incluso en algunos casos, y que nosotros al pensar en él, se nos hace realmente difícil imaginarlo rendido a los pies de Cristo. Al pensar en esa persona se nos hace difícil, casi imposible pensar en esa persona adorando a Dios quizás en un templo o adorando a Dios estando conectado aquí en la reunión. Pensamos en ese tipo de personas y se nos hace difícil relacionarlo o pensar que puede ser eso posible. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, vemos que a Dios le llama a toda la humanidad pecadores. Dice, todos estamos en esa condición, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra todos, yo la escribí, bueno, aquí en el manuscrito lo escribí en mayúscula, por cuanto todos pecaron. Ahí nos hace una distinción específica entre esos dos tipos de personas que a veces tenemos en la mente. Entonces, esas personas necesitan el Evangelio, esas personas necesitan conocer a Dios, independiente de la vida que estén llevando, si es que no se han rendido a los pies de Cristo, necesitan conocer a nuestro Dios. Y la buena noticia es que la misma Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Poder de Dios, es el poder de Dios con un propósito específico para salvación. Entonces, confiando en eso finalmente, no confiando en cómo se ve la persona o cómo está llevando la vida en ella, confiando en el poder del evangelio, eso nos impulsa a predicarle, porque esas personas necesitan el evangelio. Independiente si sean hombres, mujeres, niños pequeños, adultos, ancianos, independiente si son extranjeros o son chilenos, independiente de cualquier cosa, necesitan el evangelio si es que aún no se han rendido ante Cristo. Y la mejor de las noticias es que ahí está el poder de nuestra predicación en Cristo mismo, en el evangelio, en la gracia de nuestro Dios, que es mayor que los pecados de esa persona, que es mayor que la condición de la que pueda provenir esa persona. Hoy día vamos a estar hablando un poquito acerca de esto que acabo de mencionar. El sermón del día de hoy se llama Su gracia es mayor. Y vamos a ver dos puntos específicamente. Vamos a ver dos cosas. Primeramente vamos a ver la necesidad de Cristo que está en todo lugar. Y luego vamos a ver que la gracia de Dios alcanza para saciar esa necesidad. Y cuando estemos en el texto, ahí quizás se va a relacionar de manera más directa con la introducción que les hice. Pero vamos a ver esas dos cosas hoy. La necesidad de Cristo que está en todo lugar y que la gracia de Dios alcanza para saciar esa necesidad. Su gracia es mayor. No estoy seguro si es que yo titulé un sermón así antes, o el Walter tituló un sermón así antes, o simplemente
es el nombre de la canción, ¿ya? Pero vamos a Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Marcos 7, 24 al 30. Marcos capítulo 7, 24 al 30. Y voy a estar dando lectura de estos versículos. La palabra de nuestro Dios dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Los invito a estar orando. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque en Cristo hoy podemos, Señor, reunirnos alrededor de tu palabra para poder conocerte más. Gracias te damos, Señor. Queremos que este tiempo sea un tiempo en que tu nombre sea glorificado a través de la exposición de tu palabra. Queremos que este tiempo, Señor, también podamos ser moldeados a la imagen de tu Hijo a través de la exposición de tu palabra, a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestro interior. Padre, sé tú ayudándonos, Señor, a ser cambiados, Señor. Sé tú ayudándonos, Señor, a mostrarnos nuestros pecados, Señor, mostrando las cosas que estamos fallando, Señor, y que seamos llevados, Señor, al arrepentimiento, Señor, seamos llevados, Señor, a la obediencia, y también seamos llevados, Señor, a poder amarte cada día más. Padre, encomiendo este tiempo en tus manos, Señor. También te pido que me seas ayudando, Señor, a poder hablar de manera tranquila, Señor, a hablar de manera clara, Señor, a hablar de manera fiel a tu palabra. Padre, sé tú glorificado en este tiempo. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver, vamos a estar hablando un poquito acerca de la necesidad de Cristo y cómo esta necesidad se encuentra en todo lugar. ¿Y por qué vamos a hablar de quizás en términos como geográficos, en términos de lugar? Porque Jesús aquí va a hacer un viaje. Se va a ir de la provincia de Galilea y va a viajar a una región que tiene unas características bastante particulares. Pero antes de ir directo al texto, les quiero recordar lo que ocurrió la semana pasada, lo que se fue expuesto la semana pasada, porque esto ocurrió hace muchos años. Luego de que Jesús se encuentra, se recuerdan, con estos fariseos y con algunos escribas, hubo un encuentro bastante tenso. Yo sé que varios de aquí no pudieron estar, pero espero que hayan podido ver el video. Hubo un encuentro entre Jesús y algunos fariseos y escribas, porque digo que fue un encuentro bastante intenso y tenso, porque yo le anoté algunas palabras que les dijo Jesús a estos escribas. Jesús les dice que son hipócritas, que invalidan la palabra de Dios, que sus corazones están lejos de Dios, que honran en vano a Dios. Luego de este encuentro, Jesús se aparta con sus discípulos y les explica un poco las palabras que le había dicho a estos hombres. Y luego de eso llegamos a nuestro texto, versículo 24, dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Luego de ese encuentro, Jesús decide viajar a una región bastante particular. Recordemos que Jesús la mayor parte de su ministerio se desarrolló en Galilea, y ahora se desplaza hacia el norte y llega a las tierras de Tiro y Sidón. Estas tierras son tierras gentiles, tierras que son muy conocidas por ser paganas, al norte de Galilea. Estas tierras quedan en lo que sería hoy el Líbano, donde ocurrió esta explosión en la semana en Beirut. Es bastante cerca de ahí, queda en la costa, en el Líbano. Entonces, estas ciudades, de hecho, en el Antiguo Testamento, Tiro y Sidón, estaban consideradas como ciudades ricas, impías y opresoras de Israel. Y a pesar de eso, a pesar de que estas regiones eran gentiles, la fama de Jesús había llegado ya a esas tierras desde hace tiempo. Nosotros en Marcos capítulo 3, versículo 8, y creo que el 9 también, se leía cómo la fama de Jesús se había expandido como al norte, al oeste, al este y al sur, y entre esas tierras estaba Tiro y Sidón, que de hecho personas habían ido a Galilea, de esos lugares, a ver a Jesús, habían viajado a ver a Jesús. Entonces Jesús viaja a esta región, y la pregunta es:
por qué viaja Jesús a esta región, por qué se aparta de Galilea. Bueno, hay varias teorías que dicen eso porque el texto no es tan explícito, pero lo que sí dice el texto es que él quería esconderse, porque dice, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Lo más probable es que como estaba generando tensión ya con los religiosos ahí en Galilea, había tenido algunos confrontamientos, Jesús quiso evitar la ira de esos fariseos y se fue al norte, se fue a esas regiones gentiles. No se nos da más información si es que el objetivo de Jesús era ministrar ahí, era predicar, era sanar enfermos, era expulsar demonios, simplemente nos dice que entró en una casa para ocultarse, pero no lo logró. Y vamos a ver que la gran necesidad que tenían las personas en Galilea va a ser la misma necesidad con la que Jesús se va a encontrar en esta región, con la necesidad que tenían los gentiles, ya que la necesidad de Cristo está en todo lugar. No pudo ocultarse, y versículo 25, ¿con quién se encuentra? Con una mujer. 25, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y siro-fenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Una mujer, una madre se nos pone acá, que tiene una hija endemoniada, se entera que Jesús está en esa región gentil y lo busca para rogarle que le ayude con su hija. Esta expulsión de demonios podría haber sido una expulsión más en el ministerio de Jesús. Él realizó muchas, pero aquí en el Evangelio de Marcos se nos da algunos detalles que hacen esta historia bastante distintiva o diferente a las demás expulsiones de demonios. El evangelista aquí, Juan Marcos, nos dice cosas específicas acerca de esta persona. Primeramente nos dice que es mujer, pero también agrega que era griega. Esta mujer era griega, que los aspectos religiosos y culturales de la región de donde provenía esta mujer estaban dominados por los aspectos religiosos y culturales de los griegos. De hecho, algunas traducciones, en vez de griega, ponen gentil o extranjera. Lo que aquí Juan Marcos quería poner era que esta mujer no era israelita, no era judía, era gentil. Y no solamente dice que era griega, sino que era siro-fenicia. Siro-fenicia, ¿qué condición médica es esta? Bueno, no es una condición médica, esta es el lugar específico en donde provenía esta mujer, de Fenicia, que era una provincia romana de Siria. Por eso era siro-fenicia. La mujer vivía en la costa de Fenicia, al norte de Galilea, como les dije al principio. Entonces, ¿por qué se nos da toda esta información? Esto es para hacer un énfasis en que la mujer era gentil. La mujer era gentil, la mujer no era israelita. De hecho, en el Evangelio de Mateo, cuando se narra esta historia en paralelo, Mateo pone que es una mujer cananea. Hace aún más el contraste entre los gentiles y los judíos. Esta mujer era cananea. A ojos de los judíos, esta mujer gentil sería completamente impura. ¿Te recuerdan la semana pasada esta discusión entre lo puro y lo puro, entre lo que contamina y no contamina? Bueno, los judíos incluso creían que los gentiles eran impuros y que si estabas con ellos te podías contaminar. Entonces, esta mujer venía de una región que estaba inmersa probablemente en la idolatría pagana, y no se sabe si es que esta mujer efectivamente adoraba a los ídolos de su región, pero aparentemente tenía todo en su contra al ir a encontrarse con Jesús. Tenía todo en su contra al ir a encontrarse con Jesús. Como lo mencioné recién, los judíos marginaban de cierta manera a los gentiles porque creían que ellos estaban completamente separados del reino de Dios y que no estaban en los propósitos divinos. Y por eso los consideraban inmundos, incluso podían considerarlos malditos. Este era un mal entendimiento en verdad de lo que sale en la palabra de Dios, un mal entendimiento de lo que está expuesto en el Antiguo Testamento, en donde se muestra a Israel como el pueblo escogido de Dios, pero como un reino de sacerdotes, que debía reflejar las bendiciones de la salvación a todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones. Volviendo al texto, entonces esta mujer ¿qué hace? Le ruega que echase fuera de su hija al demonio. Porque la mujer griega, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Le empezó a rogar de manera constante, de manera insistente. Esa es la forma en que se pone el verbo ahí. Que por favor le ayudara. Estaba el Mesías aquí, estaba el Cristo, y ella le pide por favor que le ayudara, independiente de su condición social, independiente del contexto cultural del que podía provenir esta mujer.
tenía una necesidad de Cristo. El pecado y la maldad habían interferido en su vida y necesitaba al Mesías. En este punto del texto no se nos dice que la mujer quizás haya tenido una fe verdadera, una fe salvífica en Jesús, pero más adelante sí nos vamos a enterar de eso. Ella, claro, necesitaba al Mesías para que le expulsara el demonio de su hija, pero más allá de eso necesitaba al Mesías porque el Mesías era el que iba a vencer el pecado y la maldad de este mundo. Entonces, de esta manera podemos ver que la misma necesidad que se presentaba ahí en las tierras de Galilea era la misma necesidad que se presentaba en el mundo gentil. La necesidad de Cristo estaba en todos los lugares. Los gentiles, las personas que no pertenecían a Israel, también necesitaban de Dios. Sus vidas estaban afectadas por completo debido a la caída. Necesitaban a Jesús, porque solamente Él, bueno, en la Biblia vemos varios nombres, pero solamente Él es el camino, por ejemplo, la verdad y la vida. Y eso aplica para todo el mundo, no solamente para los judíos, sino que también para los gentiles. Toda la humanidad tiene la misma necesidad. Todo el mundo sufre por las enfermedades, todo el mundo sufre por la maldad, y aún peor que todo eso, todo el mundo sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, separados de Dios. No importa dónde vivas, no importa el sexo, la edad, si se nace en un hogar cristiano o no, todo el mundo necesita a Cristo. Y es curioso acá que Jesús deja las tierras de Palestina y estos orgullosos fariseos que al final del día el mismo pueblo de Israel va a rechazar a su Mesías, y Jesús se va a una tierra gentil en donde se encuentra con esta mujer que de cierta manera, con una actitud humilde, con una actitud pobre, viene a rogarle al Mesías que le ayude, porque ella reconoce su necesidad del Cristo. Esa es la necesidad que tiene toda la humanidad, y esa es la misma necesidad que tenemos hoy en día cada uno de nosotros. Porque sí, porque hemos conocido a Dios por medio de Cristo, pero necesitamos de Él día tras día. Nuestra necesidad de Cristo debe manifestarse a diario. Separados de Él, nada podemos hacer. Somos aún pecadores, aún pecamos y necesitamos seguir yendo a Cristo. Necesitamos seguir yendo a Cristo, necesitamos seguir cayendo postrados delante de Él. Eso se da día tras día. Necesitamos de Cristo, es una necesidad que se da a diario. Quiero darles una pequeña ilustración que ayuda a entender un poco mejor esta necesidad que debiéramos manifestar día a día al ir a Jesús. Imaginémonos por un momento que estamos en un campo de batalla, que estamos en medio de una guerra y que tú fuiste súper mal herido. Súper mal herido, no sé, pisaste una mina y una de tus piernas está hecha a pedazos. Estás muy mal herido en medio del campo de batalla y te enteras que un médico está corriendo ahí por el campo de batalla y está preocupándose de los heridos. En medio de todo el desastre, en medio de todo el caos que hay en medio de una guerra, este médico obviamente se va a ocupar de las personas que estén más graves, ¿verdad? Probablemente va a dejar a un lado al soldado que tiene un E15 en la mano nomás y se va a preocupar aquel que perdió toda una pierna, o el que se está desangrando. Entonces, en medio de este caos, en medio de esta guerra, si tú estuvieras gravemente herido, ¿qué harías? Te encargarías y intentarías por todos tus medios de poder darle a conocer al médico que realmente estás en una situación grave, para que realmente te atienda. Tu estado es de gravedad, tu situación es de gravedad y quieres que te atienda, y tentarías aprovechar la oportunidad de tener al médico ahí, obtener realmente ayuda de él porque lo necesitas. Hoy nosotros, pecadores, debiéramos aprender a no intentar quizás pintarnos de manera perfecta o intentar mostrar un mundo intentar mostrar una apariencia a diario que realmente no es la de nuestro corazón. Todos nosotros aún seguimos pecando y debiéramos ser al contrario. Debiéramos reconocer nuestras faltas y aferrarnos a Cristo para que nuestras necesidades y carencias sean el objeto de la misericordia y del poder del Señor. Es una necesidad el poder reconocer nuestros pecados, el poder pedir ayuda, el poder no ser independiente, sino que tener una completa dependencia a nuestro Señor a través de su palabra y a través de la comunión unos con otros. Debemos reconocer nuestra necesidad a diario de Cristo. Y eso también nos va a llevar
a mirar a los demás con ojos compasivos, con ojos llenos de misericordia, poder mirar a los demás que no conocen a Cristo y poder reconocer que ellos también necesitan a Cristo. Ellos también deben reconocer a Cristo como su Salvador, que deben ir detrás de Él. Ellos también tienen esa necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad de Cristo está en todo lugar. La buena noticia aquí es que la gracia de Dios alcanza para saciar esa necesidad. La gracia de Dios alcanza para saciar esa necesidad. Está bien, aquí la mujer va detrás de Jesús y le ruega, y la interacción que va a suceder a continuación quizás nos pueda llamar un poco la atención, porque tenemos que ver si es que Jesús se va a atender sus necesidades, va a atender su petición de ayuda, va a ir en auxilio o no. Y vamos a seguir leyendo el texto, versículo 27. Pero Jesús le dijo, luego de que esta mujer le rogase por ayuda, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto no sé si les llama la atención, pero a mí me llamó la atención porque de inmediato Jesús no atiende la necesidad de esta mujer y de cierta manera le da una aclaración en cuanto al ministerio de Jesús, a la misión de Jesús, y son palabras bastante profundas que la revela a través de una especie de ilustración. Y esta especie de ilustración tiene tres elementos. Jesús primero le dice, deja primero que se sacien los hijos. ¿Quiénes vienen a ser los hijos? Los judíos. Ellos tenían la prioridad, el primer derecho en la misión de Jesús. De hecho, en Mateo 15, nuevamente, en el relato en paralelo, Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos tenían la prioridad, pero en las palabras de Jesús se deja ver de inmediato una esperanza para los gentiles, porque dice, deja primero que se sacien los hijos. Primero se dirigía a ellos. Eso implica que luego, en última instancia, la misión iba a ser para todos, ya que Él iba a reconciliar todas las naciones con Dios. Hay un texto que dice que Jesús sería la luz para revelación a los gentiles. Entonces, a eso se refieren con los hijos. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ese es el segundo elemento que aparece en la ilustración. Y los perrillos, obviamente, en contraste con los hijos, vienen a ser los gentiles. Aquí Jesús no estaba insultando a la mujer, ni estaba tratándola como perro. Esto es, de cierta manera, Jesús aquí está dando una ilustración y de hecho tiene el cuidado de llamarlos perrillos, que la palabra que se ocupa está haciendo ilusión quizás a las mascotas de ciertos hogares y no a los perros salvajes. Es el segundo elemento. Y bueno, también está el tercer elemento, que es el pan. Y el pan obviamente es el mismo, su persona, su mensaje. Él viene primeramente a los hijos y le dice que los deje primero que se sacien ellos. En resumen, las palabras de Jesús le está diciendo aquí que Él vino primeramente al pueblo de Israel y que luego la misión de Jesús se extendería a todas las naciones. Las palabras de Jesús de cierta manera vienen a recordar que la misión inicial era al pueblo judío y que todavía no había llegado el momento en que los discípulos y finalmente todos los creyentes fueran enviados como testigos a todo el mundo. Ya, Jesús le responde y aparentemente la respuesta parece como negativa, pero la mujer persiste. Y aquí se va a dejar ver la fe de esta mujer, y por eso la Reina Valera le pone la fe de la mujer sirofenicia. Versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La respuesta de la mujer, de cierta manera, puede considerarse ingeniosa, pero más que eso, es una frase llena de fe. La frase de la mujer es una frase llena de fe. Primeramente, reconoce quién es Jesús, le llama Señor y se somete a sus palabras. Afirma que lo que dice Él es verdad. Está demostrando fe en la persona de Cristo. Y de hecho, la salvación, trayéndolo ya a términos de hoy en día, quizás la salvación misma se sustenta en eso. Se sustenta en reconocer de manera correcta quién es Jesús. Romanos 10:9, un versículo súper conocido, pero que allá aparece eso, dice que sí, un condicional, que sí confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Está demostrando su fe en la persona de Cristo. También ella está reconociendo la magnitud del poder y compasión de Jesús. Ella está diciendo, Señor, unas migajas serían suficientes, ¿para qué? Para expulsar un demonio de mi hija. Solamente una migaja de tu poder y de tu compasión. Solamente eso pido ahora, en este momento, le dice. Y también está reconociendo el alcance de su poder y compasión. Ella confía en que Él es capaz de ocuparse de ella independiente de que no fuera judía. Y aquí quizás hay un punto de tensión porque lo que puede pasar puede condicionar quizás la misión de Jesús o lo que podría aplicar para nosotros hoy. Si es que quizás, pero ocupando esta palabra que no debería ocuparla, pero si es que le hubiese dado como la cortada ahí a esta mujer, si es que no se hubiese ocupado más, si es que hubiese seguido su camino y se hubiese ido a Decápolis, que después va a ir. Pero no. Y esta parte del texto es maravillosa porque Jesús, luego de las palabras de esta mujer que dice, esta mujer gentil, esta mujer impura, hoja de los judíos, le dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esa es la respuesta de Jesús. Mateo 15, 28. Quiero leer ese texto en paralelo. Dice, responde Jesús, agrega un poco más de información, dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Jesús estaba de cierta manera, con las palabras que había dicho antes, probando a esta mujer. Y esta mujer responde con fe en Él. Y termina siendo objeto del amor, de la misericordia, de la compasión y el poder de Jesús, una mujer gentil. Ella no lo merecía, pero simplemente fue una demostración de gracia de parte de Jesús. Y lo repito nuevamente, independiente de su sexo, de su edad o del lugar de donde provenía. La historia de estas gentiles es un ejemplo gigante de verdadera fe salvadora. Independiente de las cosas que ella podía haber traído consigo por detrás, pone su fe en el Cristo, pone su fe en este Señor de manera reverente, de manera persistente, suplicando misericordia y siendo objeto de la gracia de Dios. Jesús no se la niega. Y esta demostración, de cierta manera, fue simplemente una migaja. Vuelve y su hija está completamente normal. El demonio se había ido. Jesús nuevamente demuestra su autoridad por sobre todo, por sobre la maldad, por sobre el pecado. Y lo seguiría demostrando, llegando incluso a colgar de un madero para vencer el pecado y reconciliarnos con el Padre en aquella cruz, demostrando la mayor obra de gracia salvadora, la mayor obra de bondad hacia la humanidad que no la merece, que no la merece. Y la gracia de Dios se ha manifestado hoy a todos. Esta misma gracia, una gracia salvadora, una bondad inmerecida hacia la humanidad, se ha manifestado a todos. Hablábamos en un comienzo que la necesidad de Cristo estaba en todo lugar, judíos y gentiles necesitaban a Cristo. Bueno, ahora vemos que la gracia de Dios alcanza para saciar esa necesidad, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Como bien lo dice Pablo y como bien lo vemos acá también en el texto, claro, primeramente al judío, pero también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O como sale en el libro de los Hechos, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bendito sea nuestro Dios que nosotros estamos en lo último de la tierra y fuimos alcanzados por su gracia. Esto nos deja ver que frente a los ojos de Dios, todos estamos igualmente necesitados de Cristo. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Esto no implica que Dios ya no tenga un plan especial para el pueblo de Israel, pero sí implica que todos necesitamos de Cristo y que en Él podemos volver a adorar a Dios. Esa es la gracia de nuestro Dios, una gracia que ha sido dada gratuitamente, una gracia que no merecemos. Y está bien que reconozcamos nuestra condición de pecadores, como lo veíamos en el primer punto, pero también tenemos que ser conscientes de que la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas, que en Cristo podemos adorar a Dios, y esa es una realidad, aun cuando fallas, aun cuando vemos nuestras vidas
y vemos que se luce bastante diferente a lo que hemos estado viendo sábado a sábado en la vida de Jesús, aún podemos adorar a Dios, aún podemos ir en arrepentimiento y fe. Yo escribí una pregunta aquí: ¿es mi pecado tan grande que no pueda ser perdonado? No, porque el pago por tu pecado fue infinito. La deuda era infinita, pero el pago fue infinito. Quise poner aquí una frase de un gran predicador del siglo pasado. Dice: el Señor Jesucristo es el médico de las almas. Entre más enfermo estés, más espacio habrá para el arte del médico. El Señor Jesucristo es el médico de las almas. Entre más enfermo estés, más espacio habrá para el arte del médico. Sí, tenemos que reconocer nuestro pecado y tenemos que ir a las plantas de Él. Y eso también nos recuerda que también debemos llevar a los demás a este gran médico. Y que su gracia realmente se va a manifestar en la vida de estas personas. Segunda de Timoteo 1, 8, 9. Lo voy a parafrasear. Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y que ese Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a algo que hayas hecho tú, no conforme a tus obras o a la vida que hayas llevado, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Esa es la gracia de nuestro Dios que nos ha alcanzado. Esa es la gracia que podemos ver acá, alcanzando a una mujer gentil, que ante los ojos de cualquier judío esto era impensado. Hoy hemos estado estudiando el encuentro de Jesús con una mujer sirofenicia y hemos visto dos cosas. Hemos visto la gran necesidad de Cristo que está en todo lugar, la gran necesidad de Cristo que tiene toda la humanidad, y también hemos visto que esa necesidad no queda a la deriva o no queda sin una solución, sino que la gracia de Dios alcanza para saciar esa necesidad. La gracia de Dios se ha manifestado a los hombres. La gracia de Dios alcanza para saciar esa necesidad. Esta tarde te quiero invitar a reconocer a diario que sin Cristo no podemos hacer nada y que hoy en Él podemos gozar de la gracia de Dios que nos ha alcanzado. Dios se ha manifestado y su gracia es abundante. Vayamos día a día a verlo, vayamos día a día a deleitarnos de lo bueno que es nuestro Dios. Los invito a estar orando. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias te damos, Señor, por Cristo. Gracias te damos, Señor, porque sin haber nada bueno en nosotros, hemos sido salvos solamente por gracia, gratuitamente por gracia. Gracias te damos, Padre, porque no nos cansamos, Señor, de adorarte, de alabarte por esta gran obra de salvación que has hecho en nuestras vidas. Padre, te pedimos que sigas obrando en nuestros corazones, porque nuestras faltas, Señor, son muchas, porque aún seguimos, Señor, pecando, aún te seguimos siendo infieles. Padre, ayúdanos, Señor, a poder reconocer eso, Señor, reconocer nuestra condición, Señor, a reconocer, Señor, que necesitamos de Cristo, Señor, que día a día necesitamos menguar a nosotros mismos, Señor, y queremos, Señor, que el carácter de Cristo se sea manifestándose de mayor manera cada día en nuestras vidas, Señor, que su gloria, Señor, pueda resplandecer, Señor, a través de nuestro carácter, Señor, que su gloria pueda impactar, Señor, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Padre, sé tú con nosotros, ayudándonos, Señor, a ir en arrepentimiento y fe, Señor, a las plantas tuyas, Padre, Señor, y también sé tú ayudándonos, Señor, a descansar en ti, Señor, a descansar en que al final del día tú eres el que hace la obra, Señor, tanto en nosotros, Señor, como en las personas a nuestro alrededor. Padre, queremos glorificar tu santo y bendito nombre todos los días, Señor. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esta gracia maravillosa, Señor, que tenemos. Padre, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.